olup gidecek burada. Biz utanılacak hiçbir şey yapmadık Sadakat Hanım. Cehennem olup gidecek. O Boran ve Sağ. Siz bunu bile bile bu evliliğe devam edeceksiniz, öyle mi? Sen bu kadın için ağabeyini de ananı da sattın. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Veamos qué sucede en el nuevo episodio. ¿Qué pasará si Alia y Cian no se rinden? ¿Se divorciarán como Sadakatan quiere? ¿Despertará Boran? Si Boran despierta, ¿se verá Alia obligada a regresar con él? ¿Cómo colaborará Demir con Egmel? ¿Reaccionará Boran al escuchar la voz de Denith? ¿Por qué Cian no puede decirle a Alia, no me rendiré contigo, porque tiene miedo? ¿Por qué Sadakatan echa a Alia de la mansión? ¿Podrá Cian evitar que Sadakatan trate así a Alia? ¿Qué les dirá Denith a Cian y Alia, y qué escuchará Denith? ¿Se enterará Denith de que su padre está vivo gracias a Sadakatan? Todo esto y más en este vídeo. Si prefieres que Boran viva, si lo hace, todo se verá alterado. Cian se llevará a Alia y Denith a vivir a otra mansión, y Sadakatan no se quedará con ellas. No olvides darle a me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfruta viéndolo. El episodio 33 de Ciudad Distante abrirá las grietas más profundas en los corazones, un episodio donde las emociones reprimidas finalmente se desbordarán. La voz interior de cada personaje resonará con más fuerza esta vez, porque ya no se pueden ocultar secretos. En este episodio, se pondrán a prueba los límites del amor y la conciencia. Cada momento que Alia y Cian no puedan separarse solo avivará aún más la ira de Sadakatan. Alia y Cian no se rendirán, y por ello, su destino se volverá cada vez más complejo. Las amenazas de Sadakatan y la creciente tensión en la mansión lo destrozarán todo, pero el vínculo entre sus corazones permanecerá intacto. Aunque Alia diga, eso ya no pasará, una esperanza incontenible florece en su interior al mirar a Cian a los ojos. Esta esperanza resonará en el corazón de Cian, pero no podrá abrazar abiertamente este amor. Cian temerá la maldición de su madre, la sombra de su hermano y el peso del pasado. No podrá decirle a Alia, no me rendiré contigo, porque sabe que decirlo destruirá por completo a su familia. Esta vez, Sadakatan estará decidida. Declarando, no hay lugar para el amor ilícito en esta casa, echará a Alia de la mansión. A sus ojos, Alia no se convertirá en una mujer que traicionó a Boran, sino en un peligro que mancha el nombre de la familia. Por primera vez, Alia se presentará ante Sadakatan. No podrá contener las lágrimas, pero su partida no será silenciosa. No traicioné a nadie, simplemente no pude dejar de amar, dirá. Estas palabras resonarán con ira en el corazón de Sadakatan. Cian intentará detenerla, pero ella se verá impotente ante la determinación de Sadakatan. Al salir de la mansión, Alia dejará atrás no solo un amor, sino también una familia. Un silencio sepulcral reinará en la habitación de Boran. Mientras los médicos aún no esperan un milagro, el latido de Boran comienza a cambiar repentinamente. Un ritmo lento pero definido regresará. Denith, entonces, corre por el pasillo y pregunta, ¿puedo ir con mi padre? El eco de su voz llegará a la habitación de Boran. La voz de la niña conmoverá el corazón de Boran, y en ese instante, las yemas de sus dedos se contraerán. Este movimiento dejará a todos sin aliento. Boran reaccionará a la voz de Denith, pues su amor resonará más profundamente en su corazón que el de Alia. Para entonces, Alia se habrá mudado de la mansión, pero su corazón seguirá latiendo allí. Una extraña sensación la invadirá de repente, susurrará, Boran. Esto señalará el resurgimiento de su antiguo vínculo. Cian, mientras tanto, correrá al hospital. Al ver la mano de Boran moverse, no sabrá qué hacer. Lo primero que cruza por su mente es, ya pasó todo, pero no saldrán las palabras de sus labios. Porque el corazón de la mujer que ama se verá obligado a regresar a su antiguo dueño. Boran despertará, pero no recordará toda la oscuridad del pasado. Al abrir los ojos, solo pronunciará el nombre de Alia. Sadakat abrazará a su hijo entre lágrimas y susurrará, Dios te devolvió a mí. Pero la memoria de Boran estará fragmentada. Reconocerá a su hermano Cian,
Pero al enterarse de que Cian está ahora en la vida de Alia, una guerra se desatará en su mente. Esa guerra desatará una nueva tormenta en la mansión. Con el despertar de Boran, Sadakat reestructurará sus planes. Ahora exigirá el regreso de Alia a la mansión, pero esto no será un perdón, sino una obligación. La invitará a volver a casa, diciéndole, «Eres su esposa, volverás». Alia se verá obligada a regresar para evitarle dolor a Boran, pero su corazón permanecerá con Cian. Este regreso sumirá a Cian en una devastación silenciosa. De ahora en adelante, Cian despertará cada mañana con el mismo conflicto. No querrá traicionar a su hermana ni podrá renunciar a Alia. Esto provocará un nuevo miedo en Cian. No podrá decirle a Alia, «No me rendiré contigo», porque esa frase no solo hablará de amor, quedará grabada en su futuro como una maldición. Su miedo no solo se centrará en la maldición de su madre, sino en lo que el destino le arrebatará. Las cosas se complicarán aún más para Demir. Presionado por Nadim, Demir acabará uniéndose a Ekmel. Se verá involucrado en los planes de Ekmel para debilitar a Sadakatan. Ekmel le dirá, «Si quieres destruir el apellido Albora, tienes que destruirlo desde dentro». Demir aceptará la oferta, pero no se dará cuenta de que conducirá a su propia caída. Ekmel solo usará a Demir como peón. Kaya notará esta colaboración e intentará advertir a Cian, pero Cian estará preocupado por Alia, así que no escuchará la advertencia. Una trampa comenzará a tejerse lentamente dentro de la mansión. Esta trampa no solo destruirá su relación comercial, sino también sus lazos familiares. El momento más emotivo del episodio es la conversación de Denise con su madre. Cuando la niña pregunta, «Mamá, ¿dónde está papá?», Alia rompe a llorar. Quiere decir, «Tu padre está lejos, pero en nuestros corazones», pero en ese momento, Denise escucha las palabras de Sadakatan en el pasillo. «Tu padre está vivo, Alia lo dejó», esas palabras destrozarán el corazón de un niño. A partir de ese momento, la inocencia en los ojos de Denise da paso a un silencio sombrío. Cian intentará impedir que Sadakatan trate así a Alia, pero no podrá. Sadakatan ya ni siquiera lo escuchará. Intentará arrebatarle su hijo a Alia, diciendo, «Yo te di a luz, no te dejaré con esa mujer». Pero Cian tomará una decisión crucial, si Alia se va, él también se irá. Hará preparativos sin decírselo a nadie, pero irse será tan doloroso como quedarse. El episodio 33 terminará con un ajuste de cuentas interno para todos. El despertar de Boran pondrá a prueba una vez más la conciencia de Alia, la lealtad de Cian y el orgullo de Sadakatan. El silencio caerá sobre la mansión, pero cada silencio presagiará una tormenta. La frase que Boran pronuncia al abrir los ojos dará forma al nuevo episodio, ¿dónde está Alia? Y con esa frase, ningún corazón en Ciudad Distante volverá a latir a su ritmo habitual. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Compartan sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.